Su nombre era Hadasá, una joven huérfana judía criada por su primo Mardoqueo en el corazón del poderoso imperio persa. Conocida como Esther en la corte real, jamás imaginó que algún día llevaría la corona. Pero, tras el esplendor del palacio, se gestaba una amenaza mortal contra su pueblo. Ahora, Esther tendría que elegir entre el miedo y la valentía, el silencio y el sacrificio. Porque tal vez había sido llevada al palacio, para un momento como este. Esta es la historia de la reina Esther. Hace muchos años, durante la época del imperio persa, vivía una joven judía llamada Hadasa. Entre su propio pueblo, la llamaban Hadasa. Pero en el mundo persa, se la conocía por otro nombre, Esther. La infancia de Esther no fue fácil. Había perdido a sus padres cuando aún era joven. Habiendo quedado huérfana y sin madre ni padre que la guiaran, Esther fue acogida por su primo mayor, Mardoqueo. Mardoqueo cuidó de Esther como si fuera su propia hija. Le enseñó a ser sabia. Le enseñó a ser humilde. Y, lo más importante, le enseñó a nunca olvidar quién era. Esther pertenecía al pueblo judío. Pero la vida de Esther estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. A lo lejos, en la magnífica capital de Susa, el rey Asuero gobernaba un vasto imperio. Su reino se extendía por muchas tierras, y su palacio estaba lleno de sirvientes, soldados, tesoros, hermosos jardines y enormes salones. El rey era poderoso. Pero incluso los reyes poderosos podían tomar decisiones insensatas. Y un día, el rey tomó una decisión que cambiaría la vida de Esther para siempre. El rey Asuero ofreció un banquete magnífico para los líderes de su reino. Durante muchos días, el palacio se llenó de celebraciones. Había hermosas decoraciones. Había manjares costosos. Había copas de oro. Había música y risas. El rey quería que todos vieran la grandeza y la riqueza de su reino. Durante la celebración, el rey mandó llamar a su reina, Vasti. Quería que la reina Vasti se presentara ante sus invitados luciendo su corona real, para que todos pudieran admirar su belleza. Pero la reina Vasti se negó. El rey se enfureció. Sus consejeros le advirtieron que la negativa de la reina podría causar problemas en todo el reino. Finalmente, Vasti fue destituida de su cargo de reina. Y así, el rey se quedó sin reina. Sus consejeros sugirieron que llevaran ante él a jóvenes hermosas de todo el imperio. El rey elegiría a una nueva reina. Y entre esas jóvenes estaría Esther. Cuando Mardoqueo se enteró de que el rey buscaba una nueva reina, llevaron a Esther al palacio. Imagínate lo que debió sentir. Había crecido bajo el cuidado de Mardoqueo. De repente, se vio rodeada de sirvientes de palacio, costumbres desconocidas, ropa costosa y personas a las que nunca había visto. Estaba entrando en un mundo de poder y privilegios. Pero Mardoqueo le dio una instrucción importante. Le dijo que no revelara que era judía. Esther escuchó. No buscaba llamar la atención. No presumía de su belleza. Simplemente se conducía con gracia. Los funcionarios del palacio se fijaron en ella. Esther se ganó el favor especial de quienes cuidaban a las jóvenes. Le dieron hermosos vestidos y la prepararon para su encuentro con el rey. Una a una, las jóvenes comparecieron ante Asuero. Finalmente, llegó el turno de Esther. Se presentó ante el rey. Y el rey quedó complacido con ella. Más que complacido, se enamoró de ella. Le colocó la corona real sobre la cabeza. Esther se había convertido en reina. La joven huérfana que había perdido a sus padres ahora ocupaba el trono de Persia. Pero no sabía por qué había sido puesta allí. Todavía no. Aunque Esther ya era reina, Mardoqueo seguía velando por ella. A menudo se sentaba cerca de la puerta del rey. Un día, Mardoqueo escuchó a dos hombres conspirar contra el rey Asuero. Planeaban matar al rey. Mardoqueo se lo comunicó inmediatamente a Esther.
Esther informó al rey y atribuyó a Mardoqueo el mérito de haber descubierto la conspiración. Se investigó el asunto. Los dos hombres fueron castigados. Y el suceso quedó registrado en el libro oficial del rey. Entonces ocurrió algo inusual. Nada. Mardoqueo no fue recompensado de inmediato. No se celebró ninguna gran fiesta en su honor. Su buena acción simplemente quedó anotada por escrito. Pero a veces, lo que parece olvidado solo espera el momento oportuno. Mardoqueo aún no lo sabía. Esther aún no lo sabía. Pero aquel registro llegaría a ser, algún día, sumamente importante. Entonces apareció otro hombre en la historia. Se llamaba Amán. El rey ascendió a Amán y le otorgó un cargo de gran autoridad. Llegó a ser uno de los hombres más poderosos del reino. Cada vez que Amán caminaba por la ciudad, la gente se inclinaba ante él. Todos, excepto Mardoqueo. Mardoqueo no se inclinaba. Esto enfureció enormemente a Amán. Al principio, Amán quería castigar solo a Mardoqueo. Pero cuando descubrió que Mardoqueo era judío, su ira creció mucho más. Amán decidió destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío en el imperio persa. Fue ante el rey y le presentó un plan. Describió al pueblo judío como diferente a los demás y convenció al rey de emitir un decreto oficial en su contra. El rey accedió. Se envió una orden a todo el imperio. En un día determinado, el pueblo judío podría ser atacado y destruido. La noticia se difundió. El miedo se apoderó de las comunidades judías de todo el reino. La gente lloraba. Las familias estaban de duelo. Y cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio. Clamó lleno de dolor. El peligro era real. El enemigo tenía un plan. Y Esther, la reina judía, vivía en el mismo palacio del que había salido el decreto. El dolor de Mardoqueo llegó hasta Esther. Ella envió a alguien para averiguar qué estaba sucediendo. Cuando Esther se enteró del plan de Amán, Mardoqueo le envió un mensaje. Le dijo que no podía permanecer en silencio. Esther sentía temor. Existía una ley en el reino de Persia. Cualquiera que se acercara al rey sin haber sido llamado podía ser condenado a muerte. Solo había una excepción. Si el rey extendía su cetro de oro, la persona se salvaba. Hacía 30 días que el rey no llamaba a Esther. Ella sabía lo que podía ocurrir si se presentaba ante él sin permiso. Podía perder la vida. Así pues, Esther se enfrentaba a una decisión terrible. Guardar silencio y tal vez sobrevivir. O hablar y arriesgarlo todo. Mardoqueo le envió un mensaje que se convertiría en una de las frases más célebres de toda la historia. Tal vez, le dijo, ella había llegado a ser reina, para un momento como este. Por fin, Esther lo comprendió. Quizás su posición no fuera simplemente una recompensa. Quizás su belleza no fuera la razón por la que la habían elegido. Quizás su lugar en el palacio tuviera un propósito. No podía controlar lo que Amán había hecho. No podía controlar la ley del rey. Pero sí podía elegir qué hacer a continuación. Esther pidió a Mardoqueo que reuniera al pueblo judío en Susa. Les pidió que ayunaran por ella. Ella y sus doncellas también ayunarían. Durante 3 días, buscarían la ayuda de Dios. Luego, Esther acudiría ante el rey. Y dijo que, si perecía, perecería. Este fue el momento en que Esther dejó de ser simplemente una reina que vivía en un palacio. Se convirtió en una mujer dispuesta a sacrificarse por los demás. Durante 3 días, el pueblo ayunó. Durante 3 días, Esther se preparó. Quizás se preguntaba qué sucedería. Quizás tenía miedo. El valor no significa que una persona no sienta miedo. A veces, el valor significa sentir miedo y hacer lo correcto de todos modos. Finalmente, llegó el 3er día. Esther se vistió con sus ropas reales. Caminó hacia el patio interior del rey. Cada paso la acercaba más al peligro.
El rey la vio. Esther esperó. Entonces, el rey extendió su cetro de oro. Esther se había salvado. El rey le preguntó qué quería. Incluso prometió concederle su petición. Pero Esther no reveló de inmediato la conspiración de Amán. En su lugar, invitó al rey y a Amán a un banquete. El rey aceptó. Amán estaba encantado. Creía que todo marchaba a la perfección. No tenía idea de que la mujer que preparaba el banquete estaba a punto de desenmascarar su plan. Amán salió del banquete sintiéndose importante. La reina lo había invitado personalmente. El rey lo había honrado. Pero al pasar por la puerta, vio a Mardoqueo. Y Mardoqueo seguía negándose a inclinarse. Amán se enfureció. Fue a casa y contó a su familia todo su éxito. Tenía riqueza. Tenía poder. Tenía influencia. Había sido invitado al banquete de la reina. Sin embargo, dijo que nada de eso lo hacía feliz mientras Mardoqueo siguiera vivo. La esposa y los amigos de Amán sugirieron preparar una estructura elevada donde se pudiera ejecutar a Mardoqueo. A Amán le gustó la idea. Planeaba pedir permiso al rey. Sin embargo, esa noche sucedió algo inesperado. El rey no podía dormir. Así que ordenó que le leyeran los registros reales. Y allí, entre los registros, estaba el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot de asesinato. El rey preguntó: ¿qué honor y reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Los sirvientes respondieron que no se había hecho nada. El rey decidió que Mardoqueo debía ser honrado. En ese preciso momento, Amán entró en el palacio. Había venido a pedir la muerte de Mardoqueo. En cambio, el rey le hizo una pregunta a Amán. ¿Qué se debe hacer por el hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó que el rey hablaba de él. Su orgullo respondió por él. Describió un honor extravagante. Entonces el rey le dijo a Amán que hiciera exactamente eso, para Mardoqueo. Amán quedó humillado. El hombre que quería destruir a Mardoqueo se vio obligado a honrarlo públicamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa y verdadera e inspiradora historia de Hadasá, la reina Esther. Los invitamos a acompañarnos mañana domingo a las 9 de la noche, para continuar con el resto de esta historia poderosa y alentadora. No se lo pierdan. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.